Ok, nos dicen que ya estamos en vivo. No sé si nos pueden ¿Nos pueden confirmar? ¿Sí? Sí, estamos en vivo, ¿no? Bueno, buenas tardes con todos y con todas. Primero queríamos disculparnos por la demora en la programación. Se había quedado que pues, iniciábamos a las 6, pero digamos, son cosas que suceden y más en estos tiempos donde tenemos que conectarnos a través de esta red, ¿no? Que a veces no nos juega tan bien por el tema de la señal y otros factores, ¿no? Muy rápidamente queríamos presentarnos. Nosotros estamos hablando a nombre de la Escuela de la Protesta a la Propuesta, ¿no? Esta es una iniciativa que vamos a seguir realizando en todo este tiempo a partir del contexto de la pandemia que existe en el país, ¿no? La Escuela de la Protesta a la Propuesta es un esfuerzo, una iniciativa del Foro Juvenil de Izquierda que se ha articulado a varios jóvenes a nivel nacional para poder empezar a discutir, problematizar estos temas que nosotros creemos que son sumamente importantes de coyuntura, pero también trascendentes en términos estratégicos para empezar a encontrar soluciones al actual problema que tenemos de cómo superamos la pandemia y salvamos la vida de millones de personas en estos momentos, ¿no? Quienes habla es Jorge Rodríguez, coordinador de la Escuela de la Protesta de la Propuesta. Ya estamos acompañados de Sandra de la Cruz, quien va a presentar a nuestro primer entrevistado, ¿no? La dinámica, muy sencilla para que ustedes la sepan, va a ser en 3 entrevistas, en 3 bloques distintos. Vamos a empezar con la primera con el doctor y ustedes van a poder ir haciendo sus preguntas, que va a haber momentos donde vamos a recoger las preguntas para poder hacer una cuestión bastante dinámica donde los entrevistados puedan explayarse y podamos profundizar sobre estos temas. Sandra, te doy el pase. Gracias, Jorge. Buenas noches con todas y todos. Esperamos que se encuentren bien en la medida de las posibilidades en estos tiempos tan difíciles que vive nuestro país y el mundo. Y como decía Jorge, este es una oportunidad para conversar, intercambiar información y escuchar a personas que están como el doctor Temme en la cancha, en la primera línea del cuidado y de las vidas, ¿no? Como decía Jorge, es importante replantearnos y reflexionar cuáles son las estrategias que desde el gobierno se están desplegando en todo el territorio nacional para salvar la vida de las personas, de los peruanos y peruanas. Entonces, le vamos a dar en este primer bloque el pase al doctor Max Temme Flores. Él es médico cirujano, ha sido decano del Colegio Médico de Loreto. Bueno, él nos va a dar un panorama bastante detallado sobre el avance del COVID-19 en Loreto, en su región, y cuáles han sido las acciones del gobierno y también la respuesta de la población y sobre todo también la respuesta de su gremio médico. Doctor Max, tiene usted la palabra. Gracias. Muy buenas noches, gracias por permitirme dirigirme a toda la amplia cobertura que en este momento estoy más que seguro que se está dando no solamente por Zoom, sino también por Facebook Live. Agradecido por la invitación y poder contarles piense de lo que hemos vivido nosotros en nuestra región y en nuestra ciudad, particularmente de Iquitos, hasta el momento, y lo que actualmente se está viviendo en el resto de nuestra región, en el interior de Loreto. Para empezar, recordarles que esta es una situación muy particular. Estamos en una pandemia en la cual tenemos un nuevo virus. Es un virus que es completamente nuevo en comparación a cualquier otro virus que hemos tenido anteriormente. Si bien es cierto, comparte las características del SARS-CoV del año 2002 y del MERS-CoV del año 2012, pero este SARS-CoV-2, denominado por la OMS COVID-19 por sus iniciales en inglés, Coronavirus Disease 19, o sea, enfermedad por coronavirus del año 2019, es un virus que nos está enseñando sobre la marcha, no solamente en lo que se refiere a la fisiopatología y a la forma de presentación de contagio, sino también a lo que es el manejo y el tratamiento del mismo. Recordar de que inicialmente los protocolos que se hicieron en el mundo estaban basados en la información que salieron de China y en los que fueron aprobados por la OMS, que infelizmente muchas de las indicaciones iniciales que dieron tanto de China como de la OMS fueron erradas. Y al ser erradas, justamente han costado también muchas vidas en los diversos países, tanto de Europa e incluso acá en el Perú. Esto es importante que lo mencionemos. ¿Por qué? Porque
En Loreto, por ejemplo, nosotros hemos modificado mucho lo que es el manejo terapéutico de acuerdo a las etapas de la enfermedad, conforme a la experiencia que hemos ido ganando. Acá hemos tenido hasta el momento ya uno de los brotes más fuertes que ha habido a nivel nacional. Las cifras oficiales realmente están muy subregistradas y realmente lo que nosotros hemos tenido acá es por lo menos un 1000% más a lo que realmente se ha comunicado. Entonces tenemos que hacer hincapié en eso. ¿Por qué? En su momento más álgido, que ha sido entre la primera semana y la tercera semana de mayo, hemos llegado a tener un promedio de hasta 100 a 150 muertos por día. Algo que, por ejemplo, a nivel de lo que es la información oficial no se refleja. E inclusive hemos llegado a tener una alta tasa de contagios, tal es así de que inicialmente cuando el gobierno regional de Loreto y el Ministerio de Salud a través del presidente hablaban de que en Iquitos habían 64 muertos y solamente un promedio algo así como de 400 o 300 infectados, nosotros teníamos en la data individual del hospital regional alrededor ya de 600 infectados y teníamos en ese momento un promedio casi de 200 fallecidos, solo en el hospital regional. Finalmente nosotros sacamos nuestra data en la que hablábamos de 5.000 infectados solo en el hospital regional y un promedio de casi 1.000 muertos solo en el hospital regional. Con esa data recién se empezó a actualizar la data verdadera. O sea, ¿esto qué te demuestra? De que el Estado, inclusive para el registro y lo que viene a ser el manejo de la información, no ha estado preparado. ¿Y por qué es importante este punto? Porque la información adecuada te permite tomar decisiones acertadas. Y ese ha sido otro de los problemas en los cuales hemos incurrido como Estado, como país y como gobierno, que no ha permitido tomar las decisiones acertadas en su momento. Al margen de la desgracia que nosotros sabemos y que calculamos que acá en Iquitos en promedio debe haber unos 5.000 fallecidos y por lo menos calculamos unos 20.000 a 30.000 infectados actualmente. Al margen de eso, de que nosotros llegamos a una fase 5 de la pandemia rápidamente y que hemos tenido completamente desbordado todos los servicios de salud de nuestra región, de nuestros Iquitos, han permitido que pues tengamos esa masacre, como le decimos nosotros, de la población, con los fallecidos, algo parecido a lo que ocurrió en Guayaquil, en las casas, en las colas de los hospitales que se desvanecían y simplemente los encontrabas fallecidos, o aquellos que estaban hospitalizados y que no había oxígeno y que también fallecían. Entonces, lo que se vivió acá ha sido una situación de guerra y en la cual lamentablemente no tuvimos una respuesta acertada ni de los gobiernos locales, ni del gobierno regional, y mucho peor del gobierno nacional, que es la indignación del pueblo loretano. Porque el pueblo loretano está indignado debido a que no ha visto la respuesta adecuada de nuestro máximo ente protector, que es el gobierno central. Y por el contrario, en su debido momento, cuando se solicitó descaradamente el auxilio y se pidió la ayuda, simplemente se vio indolente y que nos ignoraban sin mediar nada y con el pretexto de que solamente nos decían que existe un gobierno regional y un comando COVID a nivel de la región, el cual, como vemos, no ha funcionado, lamentablemente, y ha costado muchas vidas. Hoy tenemos, es cierto, un descenso leve de los casos, pero tenemos que tener en consideración 4 factores que han influenciado en lo que estamos viviendo hoy. El primer factor viene a ser el hecho de que a fines de abril e inicio de mayo se tomó la decisión en el Hospital Regional de Loreto de iniciar lo que era masivamente el manejo con la ivermectina. Eso, si bien es cierto de que a nivel mundial tiene mucha discusión, hay detractores y posiciones a favor, en la práctica sí ha representado un gran logro para lo que es el manejo terapéutico y la recuperación de los pacientes. Eso es el primero. El segundo punto importante que se ha conseguido, que es un hito en esta lucha contra el COVID-19 en Loreto y me parece en el mundo, también a fines de abril e inicios de mayo, es el hecho de que se decidió no administrar corticoides en los pacientes en etapas tempranas, sino en aquellos que tenían ya las manifestaciones pulmonares. O sea, los leves y los moderados no corticoides y recién en los graves y en los críticos usar corticoides.
Esa ha sido otra segunda decisión muy importante. La tercera decisión clave que se tomó acá fue el hecho de que finalmente, más o menos en la primera semana de mayo y cursando ya la segunda semana de mayo, el gobierno regional finalmente implementó los hospitales Arca de Noé. O sea, aquellos hospitales en los cuales los pacientes leves y moderados podían ir. Y estos fueron el hospital, el local de Cantari de la Iglesia Católica que prestó e implementó este sitio, el local de el Sombrero de Paja, el local del Colegio Mariscal Oscar R. Benavides, que entre ellos son 200, 400, 500 camas que se habilitaron. A la par, en ese momento, también se habilitó el Hospital de Salud como Hospital COVID. Y entonces, nosotros teníamos en el hospital regional hasta ese momento el 100% de los pacientes COVID de la región. Por eso teníamos 650 internados y un promedio de 300 atenciones por día. Pero al abrirse el hospital de salud, el 50% de los pacientes pasaron para allá. Entonces bajó en un 50% a 300, más lo que se abrieron estos hospitales Arca de Noé y el padre Raimundo, que aparte de haber hecho la colecta popular para las plantas de oxígeno, también implementó en su parroquia consultorios y atenciones a los pacientes leves y moderados. Por consiguiente, es otro de los sitios que descongestionó. Entonces, lo que ocurrió fue de que se incrementó la oferta a esa demanda que existía por servicios de salud. Y el otro punto de que los médicos empezaron a hacer visitas domiciliarias y hacer el manejo mediante redes, mediante Facebook, mediante Instagram, mediante WhatsApp, Zoom, etcétera, a los pacientes y se empezó a hacer los manejos domiciliarios. Todo esto ha hecho de que actualmente tengamos una tensa calma en Iquitos y aparentemente hemos disminuido el número de casos, ¿no? Entonces, estas 4 acciones, primero, el uso de ivermectina, segundo, el no uso de corticoides en etapas tempranas, tercero, el incremento de la cobertura de haber abierto otros centros para atender los leves y moderados y la atención de los médicos domiciliario y por forma virtual, ha hecho de que definitivamente se vea menos casos y algo importante, disminuyó la mortalidad. Al disminuir la mortalidad, lógicamente se percibe que hay menos casos, porque hay menos muertos. Entonces, esos son puntos claves que se han dado entre la última semana de abril y la quincena de mayo que han ocasionado que actualmente en Iquitos aparentemente hay una tensa calma, mas no así en el interior de nuestra región, donde, por ejemplo, en Nauta, en Requena, en Genaro Herrera, en Juancito, en Contamana, en Caballococha, en Islandia, en Santa Rosa, en la zona de Santa María, en la zona de Santa Clotilde, o sea, en el Pebas, en todas nuestras zonas internas de la región, más bien en este momento se está incendiando. Y el problema que radica ahí, que ahí tenemos nuestras comunidades nativas que están siendo duramente golpeadas en este momento y que están ya ellos pidiendo auxilio a través de sus organizaciones como Orpio y demás, diciendo de que en este momento están ocurriendo muchos problemas y que están teniendo muchos fallecidos. Y ahí llamar la atención al gobierno regional, porque una vez más nuestro gobernador ha salido, me parece a nivel nacional, a decir de que en Loreto es mentira y que todo está controlado y que las comunidades nativas no pasa nada. Eso es mentira. Y hay que desmentirlo y hay que decirlo públicamente. En este momento en las comunidades nativas se están muriendo y no hay. Imagínense si en Iquitos no estábamos preparados con los establecimientos de salud. La pregunta yo les haría, ¿ustedes creen que en Juancito, que está en el distrito de Sarayacu, provincia de Ucayali, habrá oxígeno? ¿Habrá medicamentos? Si el único médico que estaba ahí lo hemos tenido que evacuar y actualmente está en Lima, en el Rebagliati, en UCI, con COVID. No hay ni médico. Entonces, estas son las circunstancias en las cuales se está viviendo actualmente en Loreto. Doctor, y una consulta. Digamos, lo que usted nos está pintando es que, o está explicando, ¿no? Es que, digamos, ha habido, digamos, un cierto cambio en la ciudad de Iquitos, ¿no? De cierta contención del avance del coronavirus por estos 4 factores que usted ha descrito. Ahora, la zona que todavía, digamos, no está nada controlada y donde, digamos, se está expandiendo y hemos visto los reportajes y todo esto, es la zona de las comunidades nativas. Frente a eso, ¿hay una estrategia distinta que se está planteando desde el Comando COVID
porque nosotros hemos escuchado el último anuncio del presidente fue la extensión de la extensión del estado de emergencia, una cuarentena flexible, digamos, pero ¿cómo se entiende eso en una zona amazónica que casi, digamos, es una zona muy especializada, distinta, digamos, epidemiológicamente hablando, ¿no? Para poder intervenir casi como otro país? ¿Cómo sería? ¿Cuál es la propuesta? Si hay una propuesta desde el Estado que usted ha visto algo, lineamientos, algún cambio, o finalmente, ¿cuál es la que ustedes están sugiriendo para poder intervenir en esas zonas? Mira, realmente es penoso tener que decir que no existe una propuesta integral para poder desarrollar en este momento a nivel de la región, ni por parte del gobierno nacional y peor aún del gobierno regional. Entonces tenemos un grave problema ahí y eso se está viendo reflejado en el hecho de que tenemos una alta casuística y mortalidad actualmente en nuestras poblaciones de la ribera y de las comunidades nativas. ¿Qué se propone? Desde hace 20 o 30 días atrás, no solamente el que te habla, sino muchos otros colegas y expertos que tenemos en salud pública acá en Loreto, han venido opinando sobre lo que se venía y justamente nosotros veníamos advirtiendo. Lo que está pasando en Iquitos se va a replicar en ciudad por ciudad y pueblo por pueblo y comunidad por comunidad de nuestra región. Es que no tomamos las medidas. Por ejemplo, primer punto, es necesario implementar rápidamente lo que son nuestras brigadas de intervención. Nosotros tenemos los famosos AISPES, las Brigadas de Atención Integral de Salud a poblaciones excluidas y dispersas, que son justamente estas poblaciones y que son las poblaciones de riesgo. En este momento deberíamos estar armando las brigadas AISPED, pero con equipos para combatir, con equipos de protección personal y con medicamentos y con insumos de laboratorio y todo, para salir cuenca por cuenca a desarrollar esta actividad pueblo por pueblo. Y deberíamos estar haciendo lo que no se hizo en la ciudad, que es primero los cercos epidemiológicos, o sea, identificar los casos mediante las pruebas moleculares, determinar exactamente el diagnóstico temprano, porque no nos olvidemos que la prueba molecular te da el diagnóstico temprano, dentro de los 10 primeros días. Si nosotros ya tenemos la prueba rápida, eso ya es pasado los 10 días, ese paciente ya infectó a un montón de gente. Entonces, la idea por eso de la prueba molecular no es un capricho de los médicos, es la necesidad de hacer el diagnóstico temprano. Entonces, si queremos hacer esto, necesitamos hacer diagnóstico temprano, aislamiento de esas zonas y hacer los cercos epidemiológicos para evitar que siga dispersándose en nuestra comunidad. Porque si no, vamos a tener una alta letalidad en comunidades que son excluidas, como les vuelvo a decir, y dispersas, a las cuales es muy difícil el acceso y solamente es por ríos muchas veces. Y para lo cual tenemos que rápidamente, uno, como te vuelvo a repetir, hermano, implementar, José, lo que son las brigadas de atención integral de salud a poblaciones excluidas y dispersas específicas para COVID. Segundo, se tiene que implementar y el Estado tiene que invertir sí o sí en evacuaciones. Tenemos que poner toda la infraestructura y la maquinaria de las Fuerzas Armadas. ¿Para qué tenemos helicópteros de la Fuerza Aérea, de la Policía, del Ejército, si no nos están brindando el apoyo? Necesitamos que ellos estén a las órdenes de los equipos para sacar a la gente de las comunidades más excluidas y más dispersas de la región Loreto y traerlas a las zonas como Iquitos para brindarles una mejor atención. Lógicamente que ahí tenemos que ver la pertinencia intercultural, porque no olvides de que aquellos que son de comunidades nativas cuando viajan por enfermedad, no viaja solo, viaja con la familia. Entonces hay que adecuar zonas en las cuales van a llegar. Si va a llegar un paciente a un hospital, pues los municipios tienen que organizar los hogares de acogida para estos familiares, para darles atención y todo. O sea, es todo un equipo que tiene que funcionar y que para eso se supone que está el equipo de comando COVID, y el cual lamentablemente no vemos dando luces sobre estas, por ejemplo, dos propuestas tan sencillas, pero que rápidamente aliviarían y solucionarían muchos de los problemas que estamos teniendo actualmente en el interior de la región. Gracias, doctor. Doctor Max, yo tengo un comentario y a la vez una pregunta. Hay una coincidencia aquí que es preocupante, ¿no? Resulta que las comunidades nativas que están siendo contagiadas coincide con los lugares o con las zonas de extracción de petróleo en la región, ¿no? Por ejemplo, la empresa Petrotal Corp pues opera a lo largo de la cuenca de Puinahuá, ¿no? O la otra empresa petrolera que también es, exacto, la empresa Perenco Perú Petroleum también pues se moviliza a lo largo de
distintas cuencas que están cerca a las comunidades nativas. Esa coincidencia, ¿no? Vamos a ponerlo entre comillas, esa coincidencia, estas empresas de extracción de petróleo no han dejado de operar a lo largo de la emergencia. Lo que efectivamente se cae de Maduro, ¿no? Es que las operaciones habrían sido un vehículo de contagio a las comunidades nativas. ¿Cómo ve usted? Nos acaba de decir que la estrategia aún no queda clara, pero de seguro que haber permitido que estas empresas continúen operando, pues ha puesto en riesgo la vida de las comunidades, ¿no? ¿Hay alguna autocrítica por parte de las autoridades en la región? ¿Hay alguna respuesta por parte del Ministerio de Energía y Minas? ¿Hay alguna respuesta de parte de algunas autoridades? Porque ahora mismo seguramente siguen operando y los contagios siguen avanzando en las comunidades nativas. Eso por un lado. Y por otro lado, hace una semana aproximadamente, aquí en Lima se comenzó a llegar la noticia de que estaban boicoteando la instalación de la planta de gas, de oxígeno, que estaba implementando el padre en Iquitos, ¿no? Y que no quedaba muy claro quiénes eran, qué intereses habían detrás de que esto no funcionara, ¿no? De que esta planta de oxígeno que iba a beneficiar a miles de personas en Iquitos no funcionara. Quisiéramos que nos cuente un poquito más sobre esto, por favor. ¿Cómo no, Sasa? Mira, ahí son dos cosas las que tú estás planteando. Vamos empezando primero por lo de la planta de oxígeno. Infelizmente, en esta pandemia hemos encontrado de que aquí en nuestra ciudad, al margen de la incapacidad y la incompetencia demostrada por el gobierno para poder manejarla acá, al margen de eso, de la negligencia que ha habido en nuestro gobierno regional y que ha ocasionado que justamente tengamos tantas víctimas y tantos fallecidos en la región, al margen de todo eso, de que no hubo una correcta anticipación y preparación para lo que se venía, que era la pandemia, y que en su momento no hubo una respuesta oportuna y rápida para poder solucionar los problemas. Al margen de todo eso, tenemos también el otro inconveniente de que infelizmente se ha visto lo peor que puede tener el ser humano en esta pandemia, que es el hecho de que se ha traficado con el dolor, el sufrimiento y la desesperación de la población por tratar de conseguir no solamente medicamentos, sino también oxígeno, tan vital para poder vivir. Y en estos momentos acá en Iquitos llegó a costar un balón de oxígeno hasta 3.000 soles, una recarga de oxígeno 200 soles para un balón de 10 metros cúbicos. Y a veces tú sabes de que un paciente necesitaba 4 o 5 balones por día. O sea, estábamos hablando de 800 soles a 1.000 soles por día que necesitaba una persona para poderse mantener con vida. Y un blister de paracetamol, por ejemplo, que normalmente cuesta un sol 50, llegó a costar hasta 70 soles. Ni qué hablar de la citromicina y de otros medicamentos que llegaron a costar 120, 150 soles. Imagínate que la hidroxicloroquina llegó a costar 250 soles un blister de 10 pastillas, o sea, 25 soles cada pastilla, cuando eso normalmente cuesta 2 soles 30 el blister de 10 pastillas. O sea, 10.000 veces más su costo. Esas mafias que existían han visto, gracias a que la población se organizó y tuvo finalmente a través en este caso el Vicariato Apostólico, con el liderazgo del padre Miguel y del padre Raimundo, se consiguió finalmente una donación récord, que en menos de 24 horas se consiguió 1,5 millones de soles. Y con eso se compró 2 plantas de oxígeno y esas plantas han llegado y están funcionando. El inconveniente es que se ha visto afectado el negocio de estas personas, que como toda mafia, no le interesa la vida de las personas y se han dedicado, cierto es, a boicotear. Tanto es así que el vicariato se ha visto obligado a tener que poner seguridad en las plantas, las 24 horas, cámaras de video y todo para impedir que sigan habiendo este boicot, porque lo que buscaban lógicamente era que no funcione adecuadamente para que le sigan comprando el oxígeno a ellos. Entonces, ahorita eso está superado gracias al esfuerzo mismo de la población y el vicariato que, como te digo, ha puesto vigilancia con cámaras de video y con vigilancia presencial ahí en la planta de oxígeno. Y eso sí hay que denunciarlo, ¿no? Así como, por ejemplo, se ha encontrado de que el esposo o pareja de una fiscal, junto con lamentablemente, supuestamente un médico implicado en la venta de medicamentos,
a través de la farmacia del Hospital Regional, y en la cual estarían involucrados también gente de la Dirección Regional de Medicinas, Insumos y Drogas y hasta del gobierno regional, en la cual se sacaban los medicamentos y se vendía. Por ejemplo, un medicamento que mucho se usa también en los pacientes ya graves, críticos, que es el tocilizumab, que es un medicamento de marca que solamente lo tiene un solo laboratorio en todo el mundo. Pues este medicamento, que normalmente cuesta un promedio de 1.600 soles, llegaron a venderlo hasta en 3.500 a 4.000 soles cada ampolla en este mercado negro. Y la gente en la desesperación lo compraba por el hecho de que significaba la vida de su paciente. Entonces, lamentablemente, como te vuelvo a decir, sí ha existido y ha dado cabida a esta pandemia, que también aparezcan aquellas personas en las cuales no tienen nada de luz en su interior y que lamentablemente pues han traficado y han hecho esta mafia y este mercado negro que ha costado también la vida a muchas personas. En torno a la otra parte del comentario y lo que tú dices, definitivamente, Sasa, lo que me dices, se cae Maduro. Se cae Maduro, es lógico. Tú sabes que este gobierno priorizó muchas veces la parte económica por sobre la parte social y la parte de salud, netamente de prevención. Y eso nos está pasando factura. Y nos está pasando factura en fea forma. Tú sabes muy bien de que ahorita inclusive las denuncias de que en las mineras en este momento también está habiendo gente contagiada, y lo cual también va a ocasionar a posterior los contagios en las comunidades cercanas a las mineras, en la parte de la sierra. Pues lo mismo está pasando con nosotros. No olvides de que siempre, quieras o no, hay contacto con la comunidad cuando están estas diversas empresas que realizan estas actividades extractivas del suelo loretano. Siempre, de todas maneras, tienen algún tipo de contacto. Y definitivamente, si hay, como siempre hemos dicho, recordar la historia del paciente que infectó a 1.000, del coreano, que una sola paciente infectó a 1.000 personas, demostrado epidemiológicamente. Entonces, de ahí tú tienes la idea de que uno solo que ingrese a una comunidad es más que suficiente para iniciar toda la cadena que está desencadenándose en la desgracia que tenemos hoy en día. Doctor Max. Sí. Bueno, sí, José. Jorge. Bueno, en realidad usted nos está graficando un escenario bastante complejo y también muestra las limitaciones y el error el enfoque de la estrategia que ha asumido el gobierno, una estrategia desintegrada, ¿no? Hablando, digamos, en cómo abordar el tema del COVID, ¿no? Y que no ha sabido, digamos, cómo atender los distintos escenarios, distintos territorios y principalmente no tener una estrategia integral que pueda comprender la crisis económica y social generada por la pandemia, priorizando una estrategia comunitaria de primer nivel, y, bueno, una política en general que hemos tenido que cargar durante muchos años de abandono del sistema de salud. Doctor Max, el tiempo nos gana. En verdad quisiéramos seguir conversando con usted, lo invitamos a poder tener otra conversación para profundizar y no sé si quiere tener unas palabras finales para poder pasar, digamos, a la siguiente entrevista y despedirnos de usted. No sé si quiera decirnos algo en unas palabras finales. Perfecto, Jorge, muchas gracias. Sí, te robo un minuto y medio de repente. Algo principal, recordar algo que tú estás diciendo, y tanto Sasa también lo dice, que es cierto y que hay que recordar a nuestros compatriotas en general. El Estado peruano en general tiene una deuda histórica con Loreto. Una deuda histórica que nunca ha sido saldada, pese a que existe el canon petrolero y todo. Jamás se ha hecho una real inversión integral en lo que es la selva peruana y para impulsar lo que es el desarrollo sostenible de nuestra región. Todo esto se ha visto reflejado infelizmente en la forma más paupérrima que tenemos del sistema de salud, sobre todo exacerbado por todas las limitaciones en nuestra región Loreto, con este increíble lío que podríamos decir que se ha dado, que es el COVID. Todo esto aunado a la corrupción que existe en un gobierno central y un gobierno regional y un gobierno local, que ha desencadenado finalmente en lo que los médicos decimos que se ha dado en Loreto, que es una masacre. Finalmente, tengo que, antes de despedirme, hacer un homenaje, recordar que por favor no olviden a los 46 médicos hasta el momento a nivel nacional que han fallecido, de los cuales 20 son de Loreto, 20 son de Iquitos. Hasta, lamentablemente, el día de ayer ha fallecido un colega más nuestro, el doctor Eleodoro Chupingawa Chota, quien era un belenino, nacido acá de Loreto, formado y forjado con toda la fuerza, un luchador social que estuvo defendiendo los derechos laborales de los colegas. Él era el presidente precisamente de la
de del Sindicato de Médicos de la Tigresa Loreto, un colega muy entrañable, muy amigo nuestro, que estuvo en múltiples luchas con nosotros, que lamentablemente perdió esta batalla contra el COVID en la ciudad de Lima, en la unidad de cuidados intensivos de Rebagliati. Rendir homenaje a él y a los 19 otros colegas nuestros que han fallecido, muchos amigos, compañeros de promoción, muy entrañables, maestros nuestros, así como al personal de enfermería. En Loreto ya van 6 enfermeras fallecidas. Y tenemos personal administrativo y personal de servicios. Ayer, por ejemplo, falleció el jefe de mantenimiento del hospital regional, quien era el que transportaba los oxígenos y veía las camillas y todo para que estén operativas. Entonces, y un personal técnico de la unidad de neonatología también falleció ayer, la señora Medarlí, muy querida por todos nosotros también. Rendirles un homenaje a todos ellos. Sé de que nada puede calmar el dolor que están teniendo la familia, pero decirles que no van a ser olvidados y que nuestras luchas de aquí en adelante son primero para tratar de conseguir de que se les dé el sueldo vitalicio a todos los caídos, a los que son personal de salud caídos por el COVID-19. Segundo, conseguirles que se les haga sus homenajes respectivos y que esas familias no queden desamparadas. Muchas gracias por la oportunidad, Jorge y Sasa, a sus órdenes cuando deseen. Verdaderamente hay mucho más que conversar sobre el tema. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y estamos seguros que nos vamos a volver a contar. Y muchísima fuerza por la lucha que tenemos que superar en todo el país y en la región Loreto. Sí, muchas gracias, doctor. Sasa, seguimos con la transmisión, ¿no? Sí. Hay que decirle las disculpas del caso a quienes nos están viendo. Probablemente se han ido planteando algunas preguntas. El doctor tenía un tiempo, habíamos coordinado un poco antes la entrevista, entonces vamos ahora sí tratar de recoger, digamos, todas las preguntas que se están haciendo, ¿no? Y solo una cosita, Jorge, pedimos que por favor puedan compartir la transmisión de este evento, de esta conversación en sus redes sociales y así poder llegar a más compañeros, a más chicas y chicos. Gracias. Jorge. Entonces, entramos con la segunda entrevista que habíamos pactado. No sé si ya está Fabiola. Sí. Fabiola Tietkins. Nos dicen que está ya conectada. Fabiola, ¿nos escuchas? ¿Está Fabiola? Sí, yo la veo aquí. Sí. Hola, Fabiola, buenas tardes. ¿Nos escuchas? Hola, buenas tardes, sí. Ahí está Gracias, Fabiola. Hola, Fabiola, ¿cómo estás? Disculpa hola, Jorge. por la demora. Hola. Disculpa por la demora. No, sin preocupación. Bueno, para hacer la presentación de Fabiola, ¿no? Fabiola sí, les escucho, Sasa. Sí nos escuchas, ¿verdad? A ver. ¿Me escuchan ustedes? Perfectamente, sí. Perfectamente. Ya. Vamos a presentar a Fabiola. Fabiola es antropóloga de profesión, ella es docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ella ha sido parte del equipo de especialistas, de científicos sociales que elaboraron un informe para la estrategia, ¿no?, de acompañamiento en la intervención de la lucha contra el COVID, ¿no? Aparte, digamos, con Fabiola nos conocemos de los pasillos, de las aulas, ha sido mi profesora, así que ha sido profesora de la facultad de ambos, ¿no? La conocemos bastante de cerca. Y bueno, Fabiola, entrando ya al tema, ¿no? Hablábamos hace un momento con el doctor Max en la parte sanitaria sobre lo que ha sido el balance y la nueva estrategia de intervención, y queríamos saber también tu opinión como parte de este grupo de científicos sociales que hicieron este informe, pero también como antropóloga y finalmente también como militante en general de las luchas, ¿no?, de las causas justas en las cuales nos hemos encontrado. ¿Cuál es tu opinión sobre, digamos, la estrategia que ha tenido el gobierno para enfrentar el COVID y, digamos, si ves algún cambio en este nuevo estado de emergencia y en esta cuarentena flexible, ¿no? Porque lo que hemos visto en las noticias es básicamente lo mismo, criminalizar al sujeto, al individuo, por no cumplir la cuarentena, sin una política de bonos, sin una política de cobertura del Estado. Entonces, no sé, queríamos escuchar tu opinión respecto a este tema, ¿no?
De acuerdo. Sí, buenas noches. Gracias por la invitación, Jorge, Sasa. Gracias a la escuela, a todos los que forman parte de la escuela. Sí, es una situación bien difícil, ¿no? O sea, primero estuve escuchando la intervención del doctor Teme bueno, realmente la situación de emergencia sanitaria eh, que es nuestra prioridad ahora, nos pone en una coyuntura eh, muy específica, digamos, en este caso se ha encontrado con 2 años de gobierno de Vizcarra, con una base social debilitada y una crisis de las instituciones, ¿no? Una bajísima inversión en salud, ya lo comentaban antes, y problemas en todos los sectores, educación, economía, empleo, justicia, ¿no? Entonces, en esa situación nos ha encontrado la pandemia. Globalmente no hay una respuesta única y se han ensayado muchas respuestas y se está saliendo poco a poco. Es una situación inusual que nos ha develado la crisis más profunda que tenemos como sociedad y como país, ¿no? Entonces, abordar la emergencia urge de todas las fuerzas, ¿no? Y de todos los esfuerzos, y no ha sido fácil y además es bastante complejo en esta coyuntura política nuestra, ¿no? El gobierno ha buscado tomar decisiones que han sido en algunos casos tardías y eso ha desgastado un poco la capacidad de respuesta, ¿no? Y en otros insuficiente, ¿no? Totalmente insuficiente. Muchas medidas, como ya lo escuchábamos, en el caso de la emergencia sanitaria, la atención prioritaria en salud, nos ha mostrado que aunque se han tomado las primeras medidas, como la cuarentena, digamos, de manera temprana, otras han sido tardías, insuficientes y además han mostrado también debilidades institucionales, ¿no? Sin embargo, desde la labor que nosotros cumplimos en el grupo de trabajo temático, ¿no? De ciencias sociales, quiero hablar un poco de eso porque esa experiencia es la que a mí me ha permitido conocer más de cerca y entender y comprender cómo está presentándose la pandemia, ¿no? Y cómo está afectando las diferentes poblaciones en el país, ¿no? Entonces, hay una necesidad de, claro, ir más allá del discurso de la culpabilidad, ¿no? De los sectores pobres, ¿no? O informales, ¿no? De que no se tomen las medidas adecuadas de manera drástica, ¿no? Que no se cumpla, ¿no? Con el confinamiento, la cuarentena, y que haya este ascenso de la curva de contagio, ¿no? Que es lo que más nos preocupa ahora, ¿no? Entonces, es muy importante, ha sido muy importante poder visibilizar los sectores más vulnerables, ¿no? Y sobre todo lo que el Estado muchas veces no ve, esa gran diversidad que tenemos socialmente, ¿no? Y ahí identificar, pues, informales, pobres, mujeres, niños, adolescentes, adultos mayores, población penitenciaria, comunidades indígenas, como es lo que a nosotros, con Norma Correa, mi colega, nos tocó abordar, ¿no? Y ver justamente esta doble dinámica que ha sido la de desatención del Estado, ¿no? Y de invisibilización, ¿no? Entonces, muchas veces y tratar de hacer pequeños diagnósticos con propuestas de políticas, ¿no? Bueno, eso no es nada sencillo, también implicó, a nosotros nos convocaron y implicó un esfuerzo de nuestra parte, sobre todo en la situación de confinamiento que todos nos encontramos, ¿no? Acercarse a estas realidades y poder decir algo, ¿no? Algo que pueda proponer
algunas ideas alternativas de cómo es que se están adoptando medidas y la estrategia un poco del gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué ha cambiado? Bueno, sí, es decir, el mismo argumento de culpabilizar a los otros ya cansado, ¿no? O sea, ya efectivamente se ve que no se puede seguir dándole vuelta a lo mismo porque una gran parte del problema está en el Estado, ¿no? Y digamos que estamos en una etapa de necesidad de una estrategia o de mirar y de poner más atención a una estrategia comunitaria, colectiva, ¿no? Allí donde el Estado no llega, no alcanza, aunque nosotros también somos parte del Estado y eso tampoco hay que olvidarlo, ¿no? Y justamente en momentos como este se necesita mayor organización, ¿no? Ciudadana, participación, y como nos ha golpeado tanto la pandemia y nos ha golpeado tanto los procesos políticos, lo que encontramos más bien es una desarticulación, pero también encontramos algunas iniciativas, ¿no? Que pueden ser la base de futuras formas de organización para, como respuesta, ¿no? a la pandemia, ¿no? Al COVID. Que urge medidas y un cambio también de dirección y mensaje, ¿no? Se necesita, como ya lo han mencionado muchos, mayor efectividad, ¿no? Es insuficiente, muchas veces las medidas se han tomado tarde, ¿no? Mal o nunca, y se avanza por ensayo-error, ¿no? Y no es tan sencillo, tampoco es que solamente nuestro gobierno, esa no es una excusa, pero muchas veces se ha dilatado tanto que efectivamente hay lo que estamos viviendo, ¿no? Un aumento del contagio y, bueno, una crisis sanitaria con un desborde de los hospitales y la atención lamentable, ¿no? Que genera una crisis y una vulnerabilidad muy, muy alta de todo el país, ¿no? Entonces, en lo Fabiola, que... Sí, yo tenía una consulta, una dime. pregunta. Ahora, bueno, ¿qué responderías tú ante el argumento de que básicamente es un problema cultural? Finalmente, lo que está sucediendo, el aumento del contagio, ¿no? La comparación que hace en Perú con otros países es porque aquí en Perú hay mucha informalidad, porque es un problema cultural, es un problema, digamos, donde el peruano pues es irresponsable, es informal, no hace caso a las instituciones, ¿no? Y lo otro, Fabiola, tu opinión sobre esta nueva cuarentena flexible, porque literalmente se abrió. La cuarentena de facto salió y nosotros salimos a calles y vemos que prácticamente se ha normalizado de alguna manera la vida dentro de lo que podamos decir esa palabra, ¿no? Con una crisis económica y social muy profunda, pero, o sea, ¿qué escenario nos espera si seguimos literalmente en piloto automático como estamos ahora? Sí. Bueno, este argumento de la problemática cultural tiene cierta carga de discriminación, ¿no? Lamentablemente nosotros somos antropólogos, sociólogos, científicos sociales, sabemos que aquí se esconde una suerte de racismo, discriminación, que es endémico, histórico en nuestro país, lamentablemente, ¿no? Porque hay que ir más allá, ¿no? De las explicaciones simples. Nosotros hemos encontrado que más bien por ejemplo, los pueblos indígenas y las comunidades nativas, lo que han tenido son lecciones de buenas prácticas que son modelo, digamos, ¿no? Ellos han cerrado, por ejemplo, sus territorios, ¿no? Han controlado el acceso. En algunos casos han tenido que incluso coordinar con las Fuerzas Armadas, que no es nada sencillo, porque nosotros tenemos una policía que está formada para vigilar y castigar, ¿no? No para coordinar, ¿no? Para encontrarse con la sociedad y tomar decisiones, que era lo que nos decían, por ejemplo, nos decía Alberto Chirif como especialista, ¿no? Nos decía, lo que se necesita aquí es reunirse, coordinar, tomar decisiones y actuar, ¿no? Y eso es efectivamente
lo que han hecho muchos pueblos indígenas, ¿no? Así es. A pesar de eso, ¿no? Ha llegado la pandemia, y allí ha habido, digamos, algún tipo de respuesta. Incluso uno puede ver esta combinación de tratamientos con plantas nativas, ¿no? Como el comando matico, que son ejemplos en realidad eh, valiosísimos, ¿no? Que nos ponen además en cuestión qué estamos haciendo nosotros, ¿no? En las ciudades, qué estamos haciendo cuando en las comunidades más alejadas, donde son 3 días para llegar, 4 días con transporte en río, en fin, ¿no? Tan difíciles, han tenido respuestas. Entonces, este tema de lo cultural es una respuesta muy simple. Más bien hay que ver la problemática por sectores, ¿no? Lo que Fabiola, decía, sí. sí, Fabiola, yo tengo ahí antes de pasar a la problemática por sectores, en esta, yo he leído por partes el documento en el cual has participado, pero en realidad, pues en el interior del país, algo que ha hecho y ha detenido en algunas regiones el avance del COVID es precisamente las organizaciones que hay dentro de las comunidades, ¿no? Lo de las rondas en Cajamarca, lo de la organización en los pueblos indígenas, ¿no? Eso me parece importante y pareciera que aquí en Lima no existiera esa estrategia, no solamente por parte de los barrios o de los distritos, lo que en algún momento en los 70, en los 80, estuvo muy, muy de pie, ¿no? Las organizaciones comunales. Pareciera que ese tejido, después de tanto tiempo, se ha roto. Y lo que en estos últimos días hemos visto es que se están organizando, pero claro, para arreglar este tema tan vital que es el alimento, a través de las ollas, ¿no? De las ollas comunales. ¿Qué crees que está pasando aquí en Lima, ¿no? En los sectores populares, que son además los más golpeados, los más criminalizados, que son los que salen a la calle a vender, son los que están siendo castigados por el gobierno, pero por otro lado pareciera que aún no se ha generado este tejido de respuesta comunitaria, colectiva. ¿Qué es lo que ha pasado ahí, no? Sí, de acuerdo, Sasa. Justamente lo que estamos viendo es que las organizaciones sociales, ¿no? Colectivas han estado bastante debilitadas, pero algunas subsisten y han continuado funcionando, aunque fueron cerrados. Por ejemplo, los comedores populares, sí. Hay barrios, hay sectores que se están organizando, como dices, para resolver el tema prioritario, que es la alimentación, ¿no? Ahora, la falta de recursos, el desempleo, ¿no? La informalidad, o sea, ha venido desde esta crisis de atrás, del tema del empleo, de la economía, de cómo está funcionando nuestra economía, el subempleo, ¿no? Y toda esta precariedad social ha estallado en este contexto, ¿no? Entonces, efectivamente, tenemos algunas respuestas. Nosotros cuando conversábamos con Omar Manqui, que estuvo haciendo en el grupo de trabajo el documento sobre informales, población informal, pudimos alcanzar algo de información sobre los comedores populares que han sido tomados en cuenta, pero efectivamente estaban cerrados, ¿no? Ahora se ha previsto que vuelvan a funcionar, porque es una respuesta efectivamente a la pobreza, ¿no? A la necesidad de alimentación de muchos sectores totalmente marginales, ¿no? Incluso gente que vive en la calle, ¿no? Sí. Entonces, sí, estas son formas. Otras son las ollas comunes, ¿no? Que son familiares muchas veces. Y también en los barrios, porque es necesario la comunicación, las alertas, ¿no? De atención, porque en los barrios ya se están dando, por ejemplo, los grupos, se está utilizando las redes de WhatsApp, ¿no? Para saber si en el barrio, en la cuadra, ¿no? Hay alguien enfermo, si necesita atención, si necesita alimentación, ¿no? Entonces,
se está recurriendo a algunas formas de organización comunitaria, pero esto de la salud comunitaria, como conversábamos con un colega, es un tema de enfoque, ¿no? El problema en la salud es que ha funcionado un proceso de privatización que ha dejado de lado justamente la salud pública, ¿no? O sea, se ha animado y se ha dejado además de lado en las peores condiciones de inversión, ¿no? La salud pública, ¿no? Nuestra salud pública. Entonces, el enfoque comunitario de la salud, por ejemplo, ¿no? Siempre ha tenido resistencias. El problema es que vamos a encontrar muchas resistencias. O sea, sí se necesita fortalecer políticamente a las organizaciones barriales, vecinales, ¿no? Digamos, con toda la problemática, porque allí va a haber que tener una defensa y una articulación muy necesaria, ¿no? Muy necesaria para los espacios donde el Estado no llega, además donde se necesita vigilancia, porque también tenemos todos estos problemas de corrupción. O sea, lamentablemente hay gente que se está enriqueciendo con esta crisis, ¿no? O sea, especulando con medicamentos, con oxígeno, en fin. Entonces, eso requiere vigilancia, ¿no? Como ciudadanía. Nosotros también tenemos que tener una labor activa, o sea, no nos queda otra para poder contener, ¿no? Sí. Sí. Disculpa, solo un comentario ahí. Y por otro lado, ¿no? ¿Cómo le decimos a la gente que se organice colectivamente si precisamente la propaganda y el sentido común en estas décadas ha sido de que el que se organiza colectivamente no tiene nada que hacer, hace politiquería y hasta puede ser calificado como terrorista, ¿no? Entonces ahora cuando se necesita esos tejidos sociales tan importantes para actuar de forma colectiva y detener al virus y los contagios en los espacios sociales, que es el barrio, la cuadra, hasta la familia, la vecindad, pues no hay, no existe, o está volviéndose a tejer, pero con mucha dificultad. Yo tenía una pregunta, Fabiola, respecto a qué dificultades encontraron al momento de realizar el informe del grupo de científicos sociales sobre la data actualizada de los pueblos indígenas. ¿Cómo fue eso? Y sumada a esa, le podemos añadir la otra pregunta que también viene del público, Fabiola. ¿Qué pasa cuando el Estado es correctivo, pero a la vez es opresivo con la sociedad civil, ¿no? Por ejemplo, hacia las personas que son parte de la economía informal, los migrantes, o sea, ¿qué sucede ahí ante esa dicotomía que, digamos, que aparece, ¿no? Sí. Bueno, espero poder tener algunas respuestas respecto a las dificultades. No, la data no está actualizada, ¿no? O sea, se calculan en 500.000 la población de las comunidades de los pueblos indígenas, ¿no? Y esa es un poco la cifra que manejamos, pero no hay una data actualizada, digamos, por cuenca, por regiones. Algunos gobiernos regionales tienen información, otros no. Lo mismo ocurre en los municipios urbanos, ¿no? O sea, totalmente, esa data no está totalmente actualizada, y eso ha ocurrido, por ejemplo, con las canastas, ¿no? Cuando se ha tenido que llevar canastas de alimentos, ¿no? No sabían a quién darle. O sea, eso ya se ha registrado, que era todo un problema poder definir a quién darle las canastas por falta de registros. O sea, no hay un registro. O sea, la sugerencia de los especialistas era, bueno, que crucen base de datos del Ministerio de Cultura con bases de datos regionales y los municipios que tienen, ¿no?, sus bases actualizadas, pero incluso todo ese esfuerzo, ¿no es cierto?, implica en verdad todo un trabajo, ¿no?, de identificación y reconocimiento. Y incluso, bueno, a mí nos comentaron que el Ministerio de Cultura había pedido, digamos, de manera inopinada, ¿no?, a las organizaciones que pasaran base de datos sobre comunidades y pueblos, ¿no? Entonces, y eso era algo imposible de cumplir en corto tiempo, y eso no es algo que se pueda improvisar, ¿no? O sea, requiere una logística, entonces, y además eso era una función también del Ministerio de Cultura, ¿no? Entonces,
Allí pues había respuestas de que eso no podía ser así, ¿no? Y todo el mundo se preguntaba efectivamente cómo actualizar, porque no había un registro exhaustivo, actualizado, ¿no? Detallado, en fin. Entonces, sí, han habido muchas dificultades. Nosotros hemos tomado, digamos, los censos, ¿no? Pero es insuficiente en realidad, ¿no? Te da una aproximación, te da una mirada, incluso de la población que está en espacios urbanos, en las ciudades, ¿no? Población indígena, ¿no? Y además porque tuvimos que abordar el problema de la migración de retorno, que es un problema muy, muy serio, ¿no? O sea, ante la precariedad, ¿no? En realidad, esto es increíble. Yo estaba conversando con algunas personas del pueblo de Huajún y que me comentaban que algunos jóvenes, por ejemplo, venían a trabajar a Lima para tener ingresos, ¿no? Para su educación. O sea, pensaban regresar ya, o sea, en marzo mismo, ¿no? O sea, solamente ese tiempo, digamos, de vacaciones, trabajar en Lima, generar ingresos y regresar. Y se quedaron aquí, y están aquí, ¿no? Una precariedad tremenda porque pues ya no tienen trabajo, están viviendo en un cuarto, en fin, y todo eso, y algunos han regresado, se han echado a andar con muchas dificultades. Entonces, y ahí también nos comentaron incluso de muchos pueblos indígenas, ¿no? Matsés, Shipibo-Conigo, que ya sabemos un poco la historia, ¿no? Aquí en Cantagallo, lo que ha pasado, Ahuajún, Huampís, ¿no? Es decir, diversos hermanos de comunidades indígenas en procesos de retorno, ¿no? Y esa es otra base de datos que tampoco, o sea, era clara, ¿no? Para nadie, ¿no? Entonces, en cuanto a información diferencial, es más, o sea, recién se ha aprobado un protocolo de registro de enfermos COVID, ¿no? De manera diferenciada por pueblo indígena, ¿no? O sea, con categoría étnica. Y esto debió ser desde un principio, ¿no? Yo tuve la oportunidad, a mí me pasaron algunas referencias de Brasil, y en Brasil pues en Brasil, ¿no? Que ha tenido alto número de contagios y todo, los pueblos indígenas están súper identificados, o sea, es con sospechosos, enfermos y recuperados por pueblo indígena, ¿no? Entonces, y yo decía, pero esto no hay, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que...? Y hasta ahora no tenemos cifras oficiales, ¿no? Entonces ahí la coordinación con el MINSA también falló, ¿no? Y recién ha sido tardía, ¿no? Recién ha salido, ¿no? Bueno, entonces, ese tipo de dificultades, ¿no? Ese tipo de dificultades. Y en cuanto a que el gobierno es, por un lado, correctivo, pero también opresor con la sociedad, sí, o sea, estamos en la falsa idea de que todo el que protesta, pues sí, ¿no? Es terrorista, o qué sé yo, o es un renegado, ¿no? Y efectivamente es un momento en replantear muchas cosas. O sea, nosotros también, nuestro informe es replanteado como, ante la crisis es un momento de oportunidad, ¿no? Una posibilidad de cambio, ¿no? Pero tenemos un modelo económico, unas fuerzas políticas, económicas, que jalan el carro para un lado y hay mucha presión, ¿no? También sobre el gobierno, también sobre el Estado, ¿no? E influencia, ¿no? En fin, y ese es el problema, ¿no? O sea, no se puede en este momento, ¿no? Priorizar, privilegiar, ¿no? A un sector que efectivamente es el de los grandes, poderosos, ¿no? Estamos en un momento en que hay que replantear todo. O sea, nuestras formas de convivencia hay que replantearlas, ¿no? O sea, nuestro modelo económico, porque se viene, lo querramos o no, una recesión, porque no va a haber exportaciones en mucho tiempo. Entonces, hasta nuestros envíos de metales, no va a haber, no va a haber. Entonces, se requiere una reactivación económica de adentro, ¿no? O sea, que sea además basada en la diversificación productiva, ¿no? Apoyando a nuestros propios productores, ¿no? También al mediano, al pequeño, a las familias, porque se necesita una inyección de agro, en el agro, en fin. Entonces, aquí
se necesita cambiar el chip, cambiar ¿no? el discurso, en todo caso, ¿no? Porque Gracias, es aquí donde se necesitan soluciones. Si no hay trabajo y no hay alternativas económicas, la gente va a seguir, como dices, ya se rompió la cuarentena y la gente ha salido a las calles a buscárselas, ¿no? Porque a buscárselas. sí, o sea, el comercio ambulatorio, ¿no? Todo eso es lo que mueve la economía, ¿no? Lamentablemente un fuerte componente está calculado como en 70%, ¿no? De la población. Entonces, ya ha crecido con el desempleo. Entonces, ahora estamos en una situación crítica donde hay que repensar también las bases del modelo económico. O sea, no queda otra, ¿no? Si no hay esa respuesta, no se puede todo el tiempo estar con el correctivo y con el correctivo, ¿no? Y vuelvo al tema de que efectivamente las Fuerzas Armadas también tienen que tener una función más de coordinación, ¿no? Que de represión y ¿no? O sea, eso en este momento, además, es para repensarlo, ¿no? Y replantearlo, ¿no? En qué términos estamos planteando una nueva convivencia, porque lo otro, el peligro es el estallido social, ¿no? O sea, la desesperación, la precariedad puede llevarnos a eso también, ¿no? Entonces hay que tener cuidado un poco también cómo se llega con los mensajes, ¿no? Así es. Muchas gracias, Fabiola. Lamentablemente el tiempo nos ha quedado corto. Nosotros y nosotras te invitamos a seguir conversando los próximos días porque este tema, bueno, esta causa que es salvar la vida de los peruanos, es la causa de todos, ¿no? Y hay que empujar ahí. Muchas gracias, Fabiola. Le vamos a dar el pase ahora a Pedro, que ya está aquí. No lo escucho. Gracias Fabiola. Muchas gracias. Está bien, gracias. nos vemos. Nos comprometemos a seguir conversando sobre el tema porque da para largo. Muchísimas gracias. En cualquier momento. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Los acompaño en cualquier otro momento. Adiós. Muchísimas gracias, Fabiola. Gracias. Y bueno, siguiendo con la dinámica de las entrevistas, ¿no? Y algo que digamos, lo había planteado Fabiola, ¿no? Como el tema económico y social está afectando finalmente el abordar una estrategia sanitaria que realmente sea efectiva, ¿no? Y para eso estamos en estos momentos, nos ha esperado, en verdad, la disculpa del caso, tanto para Fabiola como para Pedro, que creo que ya está conectado. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Sí, aquí estoy, te estoy oyendo hace rato, ¿ah? No había activado mi video, pero aquí estoy. Sí. Disculpa por la demora. Bueno, les decimos al público, ¿no? Un poco para el que se está conectando, ¿no? Este es nuestro último bloque. Hemos tratado el tema sanitario, el tema, digamos, propiamente social, la dinámica social, cómo se está abordando, ¿no? Con Fabiola Yetkin y el doctor Max Temen. Y bueno, ahora queríamos ver cómo los efectos, digamos, tener una opinión sobre lo que ha sido la política del COVID en términos económicos, cómo el Estado ha abordado este tema y, digamos, qué nuevas medidas se vienen en la estrategia, si hay algo nuevo frente a lo que se ha venido haciendo. Y lo que se ha venido haciendo está bien y ha favorecido a tener una estrategia sanitaria, digamos, positiva, o más bien ha sido todo el efecto contrario. Sasa, te doy el pase para poder presentar a Pedro. Gracias, Jorge. Gracias, Pedro. Bueno, Pedro Franque es economista y docente de la PUC y nos va a hablar sobre la importancia, bueno, de este tema y muchos más, del bono universal en medio de una cuarentena que ya sabemos que se ha flexibilizado bastante, que en varias regiones del país ya no es cuarentena, y quisiéramos que también nos pueda brindar un balance de la política nacional, ¿sí? Y una proyección de acciones a tomar, qué se puede hacer en esta situación. Así que, Pedro, tienes la palabra y te escuchamos. Bueno, a ver, creo que el balance del bono universal tiene una parte sencilla y una parte un poco más compleja, digamos, que tiene una respuesta insuficiente. La primera parte sencilla es, a ver, las primeras dos partes sencillas son, uno,
la falta de sostén económico de millones de familias ha obligado a mucha gente a salir a la calle a vender cualquier cosa, a ver cómo recursearse, a retornar a sus pueblos de cualquier manera, generando un levantamiento paulatino, pero cada vez más grande de la cuarentena y generando mayores condiciones de contagio, haciendo que la curva de enfermos y muertes aumente. O sea, no haber tenido un buen bono en el Perú ha sido desastroso. ¿Ok? A mí me parece que eso está como clarísimo. No me parece que haya mayor duda. ¿Ok? Entonces eso me parece que está absolutamente claro, ¿no? Esa parte. Y me parece que el resultado es el que vemos ahora, digamos, como es una cuarentena prácticamente levantada, cuando la gente, el gobierno da algún resquicio, la gente sale corriendo porque no tiene cómo sobrevivir, pues no. Esto es, no, la explicación es bastante sencilla, bastante elemental. Para mí la pregunta que no entiendo, no sé si la pregunta que me cuesta responder es ¿por qué? ¿Por qué un gobierno que aplicó una cuarentena al comienzo, que parecía que su prioridad era la salud pública, no pudo haber hecho esto? ¿Me explico? Y vamos, digamos, si quieren, pongamos los datos sobre la mesa, ¿no? O sea, han pasado creo que 80 días de cuarentena, o prácticamente, y el gobierno dice que hay 3 millones de personas que no han recibido el bono. Pero yo sé que la estadística del bono universal es que solo han cobrado el bono universal el 1% de las personas que debían haber llegado considerando que es un bono universal. O sea, es un desastre. ¿Okay? Es un desastre. ¿Por qué es tan desastroso? ¿Me explico? Creo que hay como tres explicaciones y yo no sé cuál es el peso exactamente y ojalá algún día alguien reconstruya esta historia, ¿no? Yo creo que hay, en primer lugar, hay una primera decisión que es muy mala, que creo que es la decisión de hacer el bono focalizado, que me parece que tiene 3 errores o componentes de la política atrás de él. ¿Ya? Creo que hay un componente de la política que es el del Ministerio de Economía y Finanzas, que dice no se puede gastar mucha plata en la gente, ¿ok? Luego dirá si le puedo dar 60.000 millones de soles a las empresas, pero a la gente no lo puedo dar más de 1.500, ¿ok? Esa es la visión del ajuste fiscal neoliberal inequitativo del MEF, ¿ok? Yo creo que eso, yo creo que juega un rol, son mis hipótesis, digamos, esto creo que juega un rol, ese es un elemento. El segundo elemento, hay una parte de inercia de política burocrática que dicen, bueno, la inercia es que en el Perú en el pasado siempre se ha hecho focalización, es una inercia que no pueden adaptarse a la nueva realidad y de gente que responde a una situación distinta con lo mismo que hacían antes. Digo, hoy parece evidente que cuando las cosas son distintas debe ser algo distinto, pero mucha gente reacciona y dice, bueno, ¿qué hago? Lo mismo que hice antes. Y me parece que hay una tercera parte que es que, bueno, por alguna cosa nadie se percató de que las herramientas prácticas para hacer incluso lo que querían hacer no estaban ahí. Es decir, ok, vamos a hacer un bono focalizado en las ciudades. ¿Tenemos una base de datos para focalizar en las ciudades? No, los últimos datos los recogimos hace 8 años. ¿Alguna vez hemos hecho un programa social focalizado en la ciudad? No, jamás. Pero no importa, igual repetimos lo que hemos hecho en otros lados, en otros tiempos, en otros lugares, porque es lo que acostumbramos a hacer. Oye, mano, pero es como, no sé, este es otro enfermo, tiene otra edad, tiene otra enfermedad, es otro pata, no lo puedes tratar igual que el otro. No, como yo acostumbro a toda la gente que tiene fiebre, darle, no sé, Panadol, no importa, tienes COVID, te doy Panadol. Oye, mano, esta es otra cosa, ¿no? A mí me parece que es bastante, o sea, lo digo con bastante fuerza, pero me parece que es evidente que hay una inadecuación al respecto. Y yo creo que ahí pues hay un nudo de decisión de política, me parece, entre el Ministerio de Economía y Finanzas, el presidente de la República, el premier y las ministras sociales, la ministra del MIDIS, que me parece que, digamos, varios de esos no tenían la idea de los errores del sistema de focalización, no tenían la idea, la capacidad de pensar otra cosa y se dieron frente a una política, como digo, de tacañería fiscal por costumbre. Repitieron la costumbre. Y me parece que luego no han podido rectificar, ¿no? Porque
Bueno, cuando uno piensa las cosas en la política, esta es una situación tan inusual, ¿no? El gobierno se equivoca, bueno, se equivoca, pues, ¿no? Digamos, no, hay muchas cosas en las cuales uno se equivoca en la vida, uno no puede pensar que frente a una situación tan especial como esta, cualquier gobierno iba como a ser exitoso todo el tiempo, no iba a responder siempre bien. Eso es un poco inverosímil, ¿no? Cuando los humanos y las organizaciones colectivas nos enfrentamos a situaciones distintas, es normal errar, es normal que haya errores. Lo que pasa es que las buenas organizaciones, los buenos estados, los buenos sistemas corrigen sus errores con cierta rapidez. ¿Me explico? Y de eso depende el éxito cuando uno se enfrenta a una crisis. ¿Me explico? Cuando te enfrentas a una situación crítica, entonces no puedes pretender acertar todo el tiempo desde el primer momento. ¿Me explico? Me parece que tu meta como organización que responde a una crisis es, voy a responder lo mejor que puedo y voy a aprender muy rápidamente para rectificar mis errores. No sé si me explico, ¿ok? Y honestamente, para ser francos en esta cuestión, yo pensé que cuando Vizcarra habló del bono universal, pensé que se había dado cuenta. ¿Me explico? No sé si solo él, pensé que el equipo central de dirección, me explico, sea quien sea, se había dado cuenta. Yo había dicho, bueno, ok, la embarramos durante el primer mes, pucha que, no sé, giramos el timón, enganchamos, giramos el timón y agarramos la curva. Pero no, era todo un pretexto para seguir intentando lo mismo. Es como, por el amor de Dios, digamos, ¿no es cierto? Qué estrechez, ¿no? Qué falta de darse cuenta de la situación, ¿no? Y bueno, ya el tema burocrático de cómo sus sistemas informáticos eran malos, de cómo no tenían nadie manejando las bases de datos, cómo hackearon el sistema porque no le pusieron una seguridad mínima para que eso no pudiera ser, cómo anunciaron el bono universal y pensaron que se iban a demorar un mes en hacer una base de datos, lo cual era absurdo, y en un mes no lo han podido tener. Ya esa es toda una historia de errores burocráticos añadidos, me explico, de un sistema que no funciona enredado en este asunto, ¿no? Pedro, eso quería hacer... Ahora, sí, ahora, es como una explicación, lo que siento con esto es que me parece que esta es una explicación del pasado. Yo me siento aquí un poco, las últimas 2 semanas he escrito poco y me he sentido bastante pesimista. Creo que porque es algo así como que luché con muchos compañeros con el bono, luchamos por el bono, pensó que iba a ganar y luego, puta, era todo mentira, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Me siento como, creo que me he sentido como desesperanzado, descorazonado. Ya fue, me explico, ¿no? Y honestamente pensaba ahora, y el resultado es, la cuarentena ya se levantó en la práctica en muchas partes de Lima. Y honestamente, creo que ya no hay marcha atrás. ¿Me explico? No sé cómo decirte, es como que, ok, si Vizcarra se iluminara y mañana se diera cuenta, así que yo creo que ya es como meterle genio en la botella, ¿no? Me explico, es como abrir la caja de Pandora, ¿no? Ya la abriste, ya no se cierra. ¿Me explico? Yo no veo, y si hoy el gobierno rectificara, y si en 3 días diera el bono universal, ya la gente, ya no, pues, me explico, ya la gente respetó una norma social, confió un poco el Estado, apostó al gobierno, ya se dio cuenta que el gobierno lo llevó al límite y ya rompió la norma. ¿Me explico? Tal vez esto que vamos a tener que estudiarlo después políticamente, pero mucho me temo que en esta ruptura del cuarentena en este momento hay un momento en la primera cuarentena en que la gente, mal que bien, termina convenciéndose del llamado del Estado, de la acción del Estado a la cuarentena, y luego termina convenciéndose de que las condiciones de la cuarentena son imposibles, y entonces ya no le hacemos caso a la cuarentena. No sé si me explico. Hay algo en la relación de la ciudadanía con el Estado que sospecho tiene que ver con que nunca ha habido pues una gran confianza en los ciudadanos peruanos con el Estado, ¿no? Todos dicen que, bueno, en el Asia, en China, la gente confía en el Estado y si el Estado se equivoca, sí, o sea, hay una historia con una estructura social, ideológica sólida de confianza en el Estado. ¿Me explico? El Perú no. Esa confianza es frágil. Y yo me temo que Vizcarra la logró ganar
en varios momentos y la había ganado con el cierre del Congreso. Entonces se enfrenta a la crisis con una cierta confianza ganada, se enfrenta a una segunda crisis, logra convencer, porque no es fácil convencer a la gente de la cuarentena, hay que convencer que hace una lucha, por eso convence, pero luego las condiciones de base pues no son, digamos, ¿no? No son, ¿no? Pedro, yo quería hacerte una consulta, una pregunta Dale. referente a lo que estás mencionando, ¿no? Porque lo que siempre ha habido el argumento es que el Perú ha sido el país que más dinero ha destinado a la lucha contra el COVID en la región. Lo último que dijo la ministra de Economía era que era alrededor del 17% del PBI que se estaba destinando en general a la lucha contra el COVID, ¿no? Y si bien, como has mencionado, lo que el gobierno ha seguido manteniendo es una política de ensayo y error, pero siguiendo un error tras error en una política equivocada de focalización de la pobreza, sumamente criticable, con un sector, digamos, mayoritario que ha quedado muy afectado por la crisis económica y social. A esto sumado que, digamos, se sumó el tema de la suspensión, pero un sector importante de los trabajadores quedaron formales en el aire y de los trabajadores informales literalmente cuando comenzó la cuarentena quedó en nada. Y nada de esto acompañado de una estrategia sanitaria que, digamos, contemple esos efectos, ¿no? Pero la pregunta es, respecto justo a lo que tú dices, el ahora, ¿no? Porque el bono universal familiar no es un bono universal, pues, ¿no? Sigue siendo un bono focalizado, se sigue manteniendo en instrumentos, padrones que miden los hogares y sigue, digamos, el mismo error de todos los bonos. La pregunta muy concreta es, ¿sí, seguimos teniendo plata? ¿Tenemos plata en estos momentos para poder hacer un giro en la política? Y si fuera así, porque si el escenario ya, la cuarentena se rompió y estamos viendo un desborde social en las calles, donde la gente está que se la gana, la vive y hay una lucha y pareciera que esto se sale de control, a ver, digamos, se podría hacer un reajuste en esa política, todavía hay posibilidades de hacer esa inyección de un bono universal, pero que digamos que esté acompañado de la estrategia sanitaria que priorice el primer nivel y avanzar progresivamente para tener una política fiscal que recaudar más fondos para el año duro que se viene en términos económicos. O sea, ¿tenemos todavía esa posibilidad? ¿Hay dinero para poder hacer ese reajuste? ¿O ya Mira, se fue todo? Claro, la primera parte es la respuesta económica. La respuesta económica es sí. No sé si la ministra ha dicho 17, hasta hoy 12, pero luego hubo una discusión porque Luis Alberto Arias, que era presidente de la Nación, hizo un cálculo y dijo solo ha salido el 1.2% del PBI, no 12. Y la ministra retrucó diciendo no es verdad, sí ha salido, creo que ha dicho ha salido 4%, 5%, no ha salido 12. ¿Ok? Y en realidad, bueno, la cifra del 12 era una cifra como, habría que discutir una cifra un poco tramposa porque suma papas con camotes, con mangos, ¿ok? Porque suma la plata de los trabajadores de la CTS y la plata de los trabajadores de la CFP con la plata que pone el gasto fiscal, con la plata que pone el BCR, entonces ahí pues es una suma que, explico, ¿no? Sí, sí. Papas con mango, con, no sé, con helados, ¿ya? O sea, no. Entonces, saber si al final esto va a ser de la magnitud más grande de todos es dudoso. ¿Cuánto se ha gastado hasta ahora? No tanto. ¿Hay fondos? Sí hay. Para un bono universal sí hay, porque el cálculo de un bono universal más o menos razonable, digamos, 2% del PBI alcanza. Me explico, ¿no? No han gastado ni una fracción de eso. Entonces, de que existe el dinero para un bono universal, sí lo hay. ¿Ok? Ahora, el tema ahorita es, bueno, y eso regresaría a la gente, se podría reaplicar una cuarentena regresando a la gente a sus casas, y es un tema del comportamiento social, digamos. Lo veo difícil, pero digamos que es un tema pues para discutir, digamos, ¿cierto? Y el gobierno tiene la capacidad, este tema de la estrategia de primer nivel, ¿no? O sanitaria primera, ¿no? El problema que hay con esto, honestamente, es que
el primer problema es que no hay tratamiento, ¿no? Los tratamientos no son nada probados ni no son nada efectivos, ¿me explico? Entonces, esta cuestión del gobierno de dar acitromicina con no sé qué, es dudoso que eso realmente tenga un efecto. La alternativa que han aplicado otros países es este tema de pues, hacer hartas pruebas y harto seguimiento de los contactos y aislamiento de la gente y qué sé yo, ¿no? Entonces, en realidad la pregunta es si el Estado, y no solo el Ministerio de Salud, sino el Estado en su conjunto, tiene una capacidad de hacer este seguimiento y de imponer, ¿no? Un aislamiento social de los enfermos, ¿me explico? ¿Tenemos esa capacidad o no? Y la gente lo respetaría suficiente o no, ¿no? Entonces, eso es algo que me parece difícil, ¿no? Habría que intentar hacerlo lo máximo posible, pero me parece difícil. Y además, ese tipo de estrategias tienen más capacidad de implementarlo cuando los casos no son muchos. ¿Me explico? Ok, tienes 100 casos diarios. Bota, ya, manda a 100 personas para que sigan a cada uno de los casos. Ya, pues, hermano, pero ahora tenemos 8.000 casos diarios. No sé si me explico. ¿Cuánta gente necesitas para aislar a esos 8.000 casos y cada uno de esos casos habrá tenido pues 5 o 10 contactos? No sé si me explico. Entonces, si quieres seguir a 10 contactos por 8.000, son 80.000 al día. No sé si me explico. Esa es imposible. No sé si me explico. O sea, como la estrategia del seguimiento de contactos es buena, pero no sé si me explico. La capacidad que tienes de hacer eso, pasado una cierta cantidad, ya requiere pues, una capacidad estatal, social gigantesca. ¿Te das cuenta? Okay. Que me parece, yo en este caso digo, bueno, cuando me explico, con la cantidad de casos diarios que tenemos, no lo veo muy factible. ¿Me explico? Entonces yo la veo difícil, ¿no? Ya, perdón. Sí. No te quería cortar. Tengo una pregunta. Mira, González Izquierdo ha dicho que para reactivar la economía, primero debemos controlar al virus o tener la vacuna, ¿no? El planeta es primero, dice. ¿Coincides con él? ¿Qué tipo de reactivación se debe dar? Bueno, es que, digamos, aquí no sé cómo decirte. Aquí en términos políticos hay la pregunta de lo deseable, lo hipotético y lo posible, ¿no? Entonces, si tú me hubieras preguntado hace un mes, yo te decía, concuerdo totalmente, ¿no es cierto? Hay que apostar firme al tema de la salud pública y por lo tanto hay que controlar el virus y la reactivación será después. No sé si me explico, ¿no? Esa hubiera sido mi respuesta hace un mes. Hasta que sin duda, creo que lo he escrito además, ¿no? O sea, no tengo ninguna duda, ¿no? Hoy es eso posible. Bueno, hay una discusión si es eso posible, ¿no? Yo lo veo bastante más difícil. Me explico cómo esto, digo, se podría, ¿cómo? Hay 8.000 casos, tendríamos que reimplementar una cuarentena recontrafuerte, me explico, para que toda la gente se quede nuevamente y darles un bono universal para que la gente se quede, pero convencer a la gente que se queda y luego el esfuerzo de seguimiento de casos. Me explico, aún haciendo eso, hoy sería enorme porque ya tienes 8.000 casos. En las próximas semanas vas a tener esa cantidad de casos porque esos patas ya están contagiados. No sé si me explico, ¿no? Entonces, yo me da la impresión que estamos en un momento como de ya la capacidad de control es difícil, ¿no? La capacidad de control es difícil. Y máximo con este tema de que se levantó la cuarentena, ¿no? Entonces, y finalmente, en realidad, digamos, tal vez tengo una visión muy limeña, ¿no? Y tal vez veo que, porque justo estaba escribiendo, ¿no? Me llama como, para no ser tan pesimista, o sea, yo lo veo en Lima, que es donde vivo, y lo veo con mucho pesimismo, ¿no? O sea, siento que todos los factores van a la peor, ¿me explico? Veo que hay más casos, veo que el invierno viene, veo que la gente ha salido, no me parece que la capacidad de respuesta, de seguimiento de casos, de aislamiento sea suficiente, no creo que pueda hacerlo. Entonces creo que tengo un tono bastante pesimista sobre Lima, ¿no? ¿No crees? El lado dudoso, lado dudoso es que en verdad ni en el Perú ni en el mundo sabemos cuánta gente realmente ha tenido el virus. Y se sospecha que en muchas partes, y tal vez en el Perú, hay mucha gente que lo ha tenido sin tener síntomas. Las pruebas que se hicieron hace unos días, creo que hace 5 días o algo así, en
varias estaciones del metropolitano y del metro, dieron en promedio, no sé si vieron, en Caja de Agua había 40% de infectados, en Naranjal había 15% de infectados. El promedio de 4 estaciones era 25% que había tenido la enfermedad. Y 25% es un montón, ¿me explico? Y la enorme mayoría de ellos no tenía síntomas, ¿me explico? Lo cual querría decir que quizás ya hay una gran cantidad de gente que ha estado infectada, que ya pasó la enfermedad y que posiblemente ha adquirido la inmunidad. Entonces, digamos, como que nuestra esperanza, mi esperanza es, miren, quizás esto ha avanzado más de lo que pensamos y la enfermedad solita, si cuando ya estemos todos enfermos, ya pues la enfermedad se muere sola, digamos, no sé si me explico, ¿no? La curva de la epidemia cae sola, ¿no? Mencionas la inmunidad de rebaño, que La digamos, inmunidad de rebaño. La que nos puede, digamos, salvar. Pero Pedro... Pero mira, pero mis cifras pienso que es así, ¿ah? Estas pruebas indicaron como, mi cálculo fue 25% de contagiados. Es gente que está en la calle, entonces probablemente hay, la tasa de contagio de la gente que está en la calle es mayor. Tal vez el contagio de la población limeña tal vez sea 15%, ¿no? Claro. La inmunidad de rebaño se dice que se adquiere a partir del 60-70%, lo cual quiere decir que me explico, tendremos que tener 5 veces más enfermos y muertos de los que tenemos ahora para adquirir la inmunidad de rebaño, más o menos, ¿no? Pedro, lo cual quiere decir que algunos pues indican que hoy tenemos 4.000 muertos y que en un par de meses vamos a llegar a 16.000, ¿no? Y que ahí se reduciría. Pero Pedro, no sé cómo puedo decir lo que estoy diciendo. Bastante descorazonado estás. La faceta de Pedro así, pero depre, totalmente depre. Pero digamos, aquí lo que estamos viendo y están escuchando por la compañera Magdalena de Citobur, ¿no? Varios sindicatos y otras organizaciones, es que aquí, digamos, la gente está muriendo por la precariedad de la vida, ¿no? O sea, todos los días vemos que finalmente hay más banderas blancas, ollas comunes, la gente está literalmente tratando de cómo sobrevivir, se están muriendo de otras patologías, ¿no? O sea, porque realmente tienen otras afectaciones que están acelerando este escenario, ¿no? La pregunta sería, en todo caso, yo sé que ahorita estás en tu versión probablemente más depre, ¿no? Pero entramos ya a la presión de los grupos de poder, la CONFIEP y el mismo gobierno, de la reactivación económica como sea, de avanzar, ¿no? Por ejemplo, yo te comento, hace poco los trabajadores de Saga denunciaban que en Saga se estaban iniciando las labores e incluso empresas como ellas no cumplían protocolo de salud, han despedido a 22 trabajadores que se negaban a volver porque ya hay contagiados, no le están haciendo las pruebas. Entonces, hay una cierta desazón de la misma gente de saber cuál es el devenir, cómo se va a combatir la pandemia, ¿no? Porque algunos mencionan, como tú acabas de decir, es que, bueno, el camino casi lo que nos va a llevar, lo que nos puede salvar, esta inmunidad un poco de rebaño, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar, porque hay unas preguntas que están soltando aquí de la público, es que si tú ves, por ejemplo, frente a lo que está en piloto automático, literalmente en el error, continúa con una estrategia como tú la has descrito, se puede pensar que el Parlamento puede cumplir un rol de equilibrio de poder, de tratar de redireccionar la política que se ha mantenido, plantear, digamos, una propuesta sanitaria más integral que contemple estos efectos. Lo hizo con las AFPs, probablemente hay otras medidas que se puedan hacer. Ves que, digamos, más que nunca la sociedad necesita estar organizada para luchar en los barrios frente a la comunitaria, la cobertura del Estado, no nos damos abasto, es verdad. El primer nivel sabemos que siempre ha sido lo más abandonado en el sistema de salud, pero todos los días llegan, Pedro, informes de que se han muerto gente en tal, vecinos, amigos,
y digamos, no hay nada que contenga. Entonces, Ayer en la noche salí a sacar la basura de mi casa y había un patrullero, cosa rara. ¿Por qué está el patrullero? Hay un fallecido al costado. Aquí no, a 5 metros de donde estoy sentado. No sé cómo decirte. O sea, claro, es una cosa así, sí, ¿no? Y yo solo quería cerrar diciendo que en el caso de Argentina, por ejemplo, hablábamos con compañeros de Argentina, el nivel de tejido social en Argentina, bueno, tiene que ver también por la política del Estado totalmente distinta a este gobierno, pero había una participación muy activa de las organizaciones sociales en cada barrio para contener, organizarse, ¿no? ¿Tú crees que es el camino? Y finalmente, ¿cómo empatamos esto de la reactivación económica? ¿Dejamos que avance con la propuesta de ¿Hay una propuesta alternativa para poder tener en cuenta? ¿O estamos condenados a morir? la inmunidad. No. Bueno, se hace lo que se puede, digamos, ¿no? Entonces creo que es un escenario de alto riesgo, me parece a mí más bien pesimista, pero bueno, en primer lugar, las recomendaciones personales siguen siendo válidas, ¿no? Me explico, es decir, tratar de no salir mucho de casa, tratar de no ir a un sitio aglomerado, salir siempre con tu mascarilla, lavarte mucho las manos, desinfectarte cada vez que sales, digamos, todavía la idea de las recomendaciones personales es un camino y creo que no, me explico, sí creo que en muchas zonas, a pesar de todos los problemas que hay, sí hay una cierta reacción o bastante reacción de un cierto sector de gente, yo creo de un sector de gente mayoritario alrededor de tomar cuidado, ¿no? Desde luego no siempre es total, desde luego hay gente que no lo hace y también creo que más que gente hay como circunstancias, ¿no? Yo digo, claro, la gente dice y luego muestra, bueno, la gente está en el paradero aglomerada a las 5 de la mañana, bueno, pero me explico, si yo salgo con este frío que hay ahora, ya me arreglé, ya me dispuse a salir, ya salí de mi casa, ya salí a tomar el carro, tengo que ir a un sitio a trabajar para ganarme unos cuantos soles, ya estoy en el paradero, ¿qué voy a hacer? ¿Me explico? ¿Qué haría yo si estuviera en esa situación? ¿No? La gente está ahí, ¿me explico? ¿Qué voy a hacer? ¿Caminar cuadras y cuadras y cuadras? No sé si me explico. Creo que hay condiciones sociales, ¿ok? Que van más allá de la voluntad individual. Claro que sí. Pero sí creo que la voluntad individual también influye y sí creo que hay que insistir en tengamos el máximo cuidado posible y ese máximo cuidado nos va a ayudar. Sí, nos va a ayudar, ¿no? O sea, ese mensaje bien de cuidado individual, ¿me explico? Y hasta de mascarilla es un tema que hay que insistir, ¿no? Sí creo que efectivamente, digamos, hay como varios problemas estructurales aquí con los que partimos, y un problema estructural con el que partimos es que la organización social en las ciudades en el Perú está muy debilitada desde hace muchos años. ¿Me explico? Entonces creo que efectivamente, creo que Fabiola lo decía, hay un gran contraste entre cómo esto funciona en determinadas zonas rurales, donde las rondas campesinas, las comunidades han, ¿no? Sacado fuerzas, me explico, ¿no es cierto? Y pucha, se han impuesto y han controlado y han cuarentenado y han controlado y han sido exitosas, me parece. Y bueno, el contraste entre eso y muchas ciudades, o la mayor parte de las ciudades es muy grande, ¿no? Esta es pues la realidad de nuestro tejido social. Digamos, a mí me gustaría pensar de que la organización social urbana puede remontarse para cambiar eso, pero no me parece que sea viable en el corto plazo y en las condiciones, digamos, ideológicas y de vida que hay. ¿Me explico? Me gustaría, pero lo veo difícil. ¿Hay que apoyarlo todo lo posible? Claro que sí, pero eso, digamos, haciendo un balance realista de la correlación de fuerzas, ¿me explico? ¿No es cierto? Del nivel de organización que hay. Uno sabe que una organización social no se construye de la noche a la mañana y tiene determinadas condiciones. Entonces, yo estaría totalmente por apoyar eso, pero también creo que este es un escenario en el cual tenemos que evaluar con franqueza nuestras posibilidades de correlación de fuerzas y saber que eso puede llegar, pero va a llegar hasta un límite, digamos, ¿no es cierto? Por lo menos yo lo veo así, entonces eso me parece importante, ¿no? Creo que, y entonces, por ejemplo, en ese sentido, todo lo que sea apoyar a los trabajadores para que se organicen, para que reclamen condiciones sanitarias mejores, para que ayudarlos para que hagan denuncias en redes, en medios de prensa, para fortalecer la organización de los sindicatos.
Yo creo que todo eso es una acción valiosa que hay que hacer. Y los barrios, en la medida que se pueda fortalecer, que existe una organización barrial que más o menos funcione en algunas zonas, habría que apoyarlas, claro que sí. Y esa organización puede tener funciones como de control sanitario y de solidaridad, ¿no es cierto?, por las familias que están con bandera blanca y qué sé yo. Sí, claro, ¿no? Todo eso hay que apoyarlo. Y creo que la lucha por el bono, tal vez yo he sido muy pesimista, creo que veo poco probable que la lucha por el bono logre revertir el tema de la ruptura de la cuarentena y el contagio que eso, creo, inexorablemente trae. Pero la lucha por el bono tiene otra justificación, que es que la gente lo necesita. No sé si me explico, hay una justificación recontra sencilla. El bono universal, mi juicio, tiene dos objetivos. Se justificaba por dos objetivos. Uno era para que la gente no saliera y no se esparciera la epidemia. Ese objetivo creo que lo veo muy difícil. Pero hay otro objetivo, que es que la gente está pasando hambre. No sé si me explico, es sencillo, digamos, es directo. La gente está pasando hambre y esa gente hay que ayudarla. ¿Ok? Hay que ayudarla por todos los medios posibles, de todas las maneras posibles. ¿Ok? Y no es un momento en el cual podamos decir, no, mira, yo quiero saber exactamente tu último registro, no sé, el 9º número de tu DNI para estar seguro de que no tienes 18 años para ver si eres parte de la familia y te doy la ayuda. No me jodan. No sé si me explico. Esa pregunta es para otro momento. ¿Ok? Claro, claro. Ese no es para este momento. Entonces hay que insistir en el bono por un tema de necesidad de subsistencia de las familias, sí. Y efectivamente, hoy hay esta como situación difícil en la cual hay una especie de sálvese quien pueda, la gente sale con cierta desesperación a ver cómo recursearse, y las condiciones económicas del mercado de las ciudades son muy duras, ¿me explico? O sea, la gente sale a buscársela, pero las oportunidades son muy escasas, porque el mercado está deprimido, porque la gente no tiene plata, porque un montón de negocios están cerrados, porque hay que tratar de hacer las cosas de otra manera. O sea, la situación es recontra dura. No sé si me explico. La gente sale, pero no sale en las condiciones de hace 3 meses. ¿Correcto? Sale en condiciones de enorme dificultad, ¿no? Entonces, bueno, esa es la realidad, ¿no? Toda esa gente le ayudaría mucho un bono. Y decirle, no, mira, porque tú conseguiste durante un mes una chambita de 1.000 soles de guardián de no sé dónde, ya no te toca el bono, no friegue, digamos, no sé si me explico, ¿no? Entonces ahí sí hay o como decía tu artículo, que podemos tener refrigeradora, tener cocina, ¿no? Pero literalmente me quedé sin ningún ingreso. O sea, ¿de dónde voy a comer? Y eso es lo que todos los días hablábamos con Sandra, ¿no? Y con los compañeros, de lo que a la gente. Le tengo más miedo al hambre que al propio virus, ¿no? Y está saliendo. Y la otra cosa que se mencionaba es que, lo has dicho tú también, el efecto del bono para dinamizar la economía, ¿no? La economía interna, ¿no? Porque cómo se hace, cómo, digamos, se fomenta la demanda. Eso, digamos, también está como, tú has dicho, la gente sale a buscársela, pero si la gente no tiene que comprar, no tiene, digamos, ¿qué va a producir? ¿Qué se va a producir? O sea... No tiene medios. Sí. Así es. Y yo quisiera hacer una pregunta ahí, porque si bien está claro la política económica del gobierno en cuarentena y esta cuarentena desigual, ¿no? Que han habido sectores económicos que han continuado, como por ejemplo, nos hacemos esa pregunta, ¿no? ¿Por qué hay tantos contagios en el norte del Perú? Pero las agroexportadoras nunca pararon. Y a pesar de que el Minagri hizo un protocolo sanitario para cuidar a los trabajadores, nadie lo cumplió, ¿no? Y hay una cantidad y cantidad de contagios de trabajadores de la agroindustria. Pero a pesar de que la política del gobierno parece que no va a cambiar, si tú tendrías que proponer 3 medidas concretas, ¿nos puedes decir alguna? 1, 2, 3. Yo sé que estamos descorazonados y deprimidos porque además la situación es compleja, la calle, tu vecindario, la familia, la tele, el internet, todo está bastante cargado de malas noticias. Pero si hubiera que dar 3 medidas concretas, en términos económicos, ¿cuál crees que pueden ser? Bueno, me dan ganas de decir, lo primero que se me ocurre es bono universal y bono universal. Pero creo que, no sé si estoy haciendo un poco de trampa a tu pregunta, pero un poco nomás, en el sentido que sí puedo. Luego te puedo decir la medida 4, 5 y 6, ¿ok? Te puedo dar 2 medidas más, pero tal vez lo que quiero resaltar es, mira, es como esta es
tan mucho más importante que las otras. ¿Me explico? Que esta para mí es el, no sé, 80% de la respuesta. ¿Me explico? ¿Ok? Entonces, eso creo que es esencial, digamos, ¿no? Luego, bueno, lo que habría que hacer es, yo creo que un programa para dos o tres temas, ¿no? Habría que pensar, ¿no? Un programa para pequeñas empresas. Entonces, todo este tema de préstamos y fondos de apoyo a las pequeñas empresas ha funcionado muy mal y habría que hacerlo de una manera mucho más amplia. Aunque sí, habría que hacerlo de una manera mucho más amplia, pero veo ciertas dificultades, limitaciones prácticas para hacerlo. ¿Me explico? La ventaja del bono universal es que la idea era buena y era simple y es práctica. Anda con tu DNI y te pago. ¿Me explico? No tiene complicaciones, no tengo que ver tu nada. ¿Me explico? Es simple y directo. ¿Ok? Una pequeña empresa siempre va a requerir algún tipo de calificación, de información, de no sé qué, ¿no? Y lo otro para mí es el sector agrícola, ¿no? El sector agrícola, ¿no? Sí, me parece eso. que ese es el otro tema claro, ¿no? Hay que tener una política para ese sector, porque justo ayer, ¿no? Estuve en una conferencia con un montón de compañeros de Apurímac, de una cooperativa, no, y luego con otro grupo de una red de ONGs y me decían, bueno, sí, claro, yo siempre, sí, está bien, hay que apoyar que la gente regrese, qué sé yo, pero varios me decían, bueno, pero la gente está regresando a la comunidad y aquí no es que hay un montón de tierra sobrando, no es que hay un montón de comida sobrando, no es que hay un montón de fertilizantes sobrando, no es que ahora porque viene la gente hay más ovejas, más vacas, no sé si me explico, ¿no? O sea, lo que hay son más bocas que alimentar, pero la cosecha ya se dio, ahora hay que sembrar. ¿De dónde vas a sacar las semillas, los fertilizantes, las tierras, la irrigación? ¿Me explico? Entonces, yo creo que eso es importante. ¿Por qué? Porque, no sé, yo he escrito que me parece que en el sector agrícola es donde hay un poco más de distanciamiento, ¿no es cierto? Alivia un poco la cantidad de gente en las ciudades, los alimentos se necesitan. Entonces, creo que por varias razones el sector agropecuario está como cantado para que sea una prioridad, pero requiere ponerle apoyo, digamos, ¿no? Es como la gente se ha ido y, pucha, solo con el apoyo de su familia, claro, pero una familia pobre que antes eran 4 y ahora son 7, o sea, pucha, ¿no? Claro, claro. Y Pedro, ¿y en todo esto tú consideras que el Congreso puede cumplir un rol? Ah, tú me decías del Congreso. ¿Crees que puede cumplir un rol ahí? Mira, yo creo que, a ver, yo creo que puede sacar algunas medidas puntuales, pero yo creo que este tipo de temas son como requieren o recaen esencialmente en un brazo ejecutivo. No sé si me explico, ¿no? O sea, el tema del bono, la ejecución del tema del bono, la ejecución de un programa para las pequeñas empresas. El Congreso puede como aprobar cosas, ¿no? Claro que sí, ¿no? Y por lo tanto puede como marcar un poquito la cancha, ¿no? Empujar un poco gobierno hacia una prioridad, ¿no? ¿No? Pero creo que no más que eso, digamos, ¿no? No más que eso, ¿no? No más que eso. Dale. Gracias. No sé, me gusta conversar con usted. No sé, ¿qué piensan? No sé si han discutido, porque efectivamente estoy pensando al final la política y se concentra en este tema crítico de voto de confianza o no voto de confianza para el gabinete, ¿no? Y me estuve pensando yo mismo, ¿qué haría yo con el voto de confianza? No sé si me explico, ¿no? Claro. Y al final de cuentas, yo he pensado que discrepo profundamente la política del gobierno. Creo que al premier Ceballos le falta carácter, política y firmeza. Creo que la política económica es neoliberal, pero no me imagino cómo traerse abajo al gabinete podría ayudarnos. No sé si me explico. Estamos en una situación de crisis, ¿me explico? Y entonces, ok, nos traemos abajo al gabinete. No sé si me explico. ¿Y eso cómo nos ayuda, no? No sé si me explico. Yo discrepo un montón de varias políticas del gobierno, pero también siento que esta no es una circunstancia normal. No sé si me explico. Es una circunstancia de emergencia. Y eso también creo que implica un montón respecto a cómo hacemos política, porque no sé si han visto, me ha llamado mucho la atención esta encuesta que salió el domingo, que es, y a la gente le preguntan sobre las responsabilidades de la situación, y la respuesta de la encuesta es,
75% responsabilidad de los ciudadanos, 15% responsabilidad de los problemas estructurales, de la economía, la informalidad y la salud peruanos, y 10% responsabilidad del gobierno. No sería mi respuesta, ¿ok? Pero sí entiendo que es como, bueno, el gobierno, pucha, tendrá tremendos errores, pero lo seguimos necesitando como gobierno. O sea, este es un momento de emergencia, ¿te das cuenta? No es un momento Claro, normal, ¿no? claro. No Y sé, no sé qué piensan ustedes. hay una reflexión, Pedro, que nosotros hemos tenido, es que sentimos que de todas maneras la presencia de este resultado de las encuestas del gobierno es porque todavía hay un sector importante de la percepción que básicamente el gobierno es actor, el único actor que está interviniendo directamente con el tema de la pandemia, ¿no? Sí. Y ahí hay un de las fuerzas progresistas, de izquierdas, democráticas, y del mismo Parlamento, incluso en limitaciones, de no asumir el tema de la pandemia como el tema principal y la agenda a luchar. O sea, muchos han estado pensando primero en esta nueva normalidad. ¿Cómo va a ser la nueva normalidad? Casi saltándose de garrocha la lucha que se tiene que hacer para superar la pandemia. Entonces, obviamente dejas un solo actor y bueno, estás casi como ausente del escenario donde ves morir miles de personas, donde ves los problemas de la economía, donde la gente dice no tengo empleo, no tengo que comer, y tú no le planteas nada en concreto. Entonces, por eso nosotros consideramos que pensar en cambiar el modelo, pensar en la lucha de cambiar estas estructuras, digamos, que han generado estos determinantes sociales, como se menciona, es entrando a esta disputa de decir cómo superamos la pandemia, cómo luchamos por la vida, y en medio de eso, cómo redireccionamos la política del gobierno. Por eso se tiene que levantar un cambio de política de gobierno, un cambio de política del COVID, porque si no, es el escenario que tú pintas, un escenario bastante, digamos, desalentador, ¿no? Donde nos estamos yendo casi al abismo, y eso es, digamos, tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Nos informa por interna que, digamos, estamos llegando un poco al límite del tiempo, Sí. Pedro, Sí. pero no sé, digamos, queríamos quedar con ese Pedro más optimista en el momento que se ha ido dando la entrevista, ya ha empezado en calor y a decir, bueno, vamos a pelear, estas son las medidas, ¿no? No sé cuáles serían tus palabras finales, Pedro, respecto, digamos, a lo que hemos venido conversando. No, digamos, tampoco hay que, bueno, en primer lugar, creo que lo primero que quisiera decir es que estamos en un escenario sumamente incierto y sumamente móvil, ¿ah? Eso sí hay que estar claro, ¿no? Y claro, puedo ser pesimista, pero el escenario puede variar con rapidez, ¿no? Eso me parece que es claro, ¿no? No, es como, dicen, algunos hablan que respecto de la guerra, a algunos no les gusta mucho la analogía de la guerra con esta situación, y es verdad que tiene una serie de limitaciones, ¿no? Pero hay algunos analistas de la guerra que dicen que cuando llega la guerra cae una bruma de la guerra, una neblina de la guerra, que te impide mirar. ¿Me explico, no? Y es algo así, ¿no? Como que el horizonte de tu mirada se acorta, ¿no? Y no puede realmente. Yo trato de mirar y siento que dentro de 2 meses podemos estar en escenarios muy distintos. Algunos muy pesimistas, pero algunos muy optimistas. No sé si me explico. Realmente la incertidumbre en la que nos movemos es muy grande, sobre todo en relación a la pandemia. No sé si me explico. Ese creo que es la principal variable, ¿no? Creo que en el tema económico sí hay un golpe muy grande y creo que estas medidas, ¿no? El bono sobre todo, el apoyo a las pequeñas empresas, a la agricultura, creo que son como los elementos esenciales que habría que considerar. Tal vez la otra medida que consideraría importante es la apuesta desde el gobierno y de las organizaciones de la gente al tema tecnológico, ¿no? Esta pandemia también nos plantea todo este tema de, ok, ahora hacemos la reunión por Zoom, todo lo tecnológico a distancia electrónico claramente va a aumentar su importancia y también da oportunidades. Es difícil, ¿no? Porque es muy distinto, ¿ok?
pero veo que hay quien hace cultura, hace teatro, hace cosas por internet, hace música por internet, no sé si me explico, ¿no? Podemos hacer reuniones, entonces creo que hay un terreno en el cual se va a venir un futuro, ¿no? Y vale la pena como tratar de trabajarlo, de invertir, ¿no? De ser un espacio en el cual lucharlo también, ¿no? Me parece que eso es importante. Gracias, gracias Pedro. Bueno, nos da mucho gusto que hayamos terminado con más esperanza que pesimismo, más esperanza que una situación tan compleja como la que tenemos en estos tiempos. Y queremos saludar por aquí también a los jóvenes que se han venido conectando de Huaraz, de Trujillo, de Ancash. Y nada, queremos agradecerte de nuevo y esperamos contar contigo las próximas conversaciones porque este tema tiene para rato, para varias semanas y varias discusiones. Jorge. Sí, nada, gracias Pedro, en verdad, por tu disposición. Nos hemos tirado una conversación bastante larga, pero bastante interesante. Yo que en general el público ha sido bastante provechoso, y como dice Sandra, esperemos contar contigo para los próximos eventos y decirle a todos quienes nos han seguido, ahí está con tu Michi. Ella quiere participar. Sí. Bueno, y decirles que vamos a continuar esta iniciativa de eventos porque lo que nos hemos planteado como estrategia es desde la Escuela de la Protesta de la Propuesta empezar a hacer una reflexión, una discusión, pero que termine teniendo algún tipo de incidencia y acción para luchar contra la pandemia, ¿no? Se trata en estos momentos de entrar a esta pelea para salvar la vida de millones de peruanos y peruanas y tratar de cambiar la estrategia que se está implementando justamente para lograr ese objetivo, ¿no? Y hacemos un llamado a todas las organizaciones, colectivos, intelectuales en general, a poder acompañar esta lucha, ¿no? Nuevamente, gracias Pedro, y nos estaríamos conectando en los próximos días con nuevos eventos a nivel nacional, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Sandra. Gracias Jorge, gracias por conectarse. Muchas gracias. Chao, nos vemos. Gracias.